Ustedes se acostumbran ya a nuevas secciones que tenemos en Televisión Pública Noticias para ocupar todos los rubros, todos los sectores. En este caso, nada menos que la pequeña y mediana empresa, la tan castigada por la pandemia y también por los años anteriores, de la pequeña y mediana empresa. Aquí estamos con Guillermo Meredith, gracias por estar aquí, por tener ese cargo, el de secretario de la pequeña y mediana empresa y los emprendedores de la Nación. Imagino que han sido años, recién lo hablábamos, lo ponía a la par quizás de lo que ha sufrido, no sé, el ministro de Turismo, tantos otros cargos que en otros momentos serían prósperos y hoy son directamente para atajar penales, como se dice en otra jerga, ¿no? No, es un momento difícil. Las pequeñas y medianas empresas venían ya con años muy difíciles, 2018, 2019 fueron años muy difíciles, era un modelo que no las beneficiaba y a ese esquema les vino la pandemia, una situación que por supuesto dificultó la situación de las pymes, pero también hay que decirlo, tenemos una situación muy heterogénea con pymes que los sectores de la cultura, del turismo que tienen muchas dificultades y otros sectores industriales productivos que en la Argentina están trabajando y están trabajando muy fuerte. Aquí estamos como cada semana, así como con Paula Español, de Secretaría de Comercio Interior, con María Fernanda Reberta, titular de ANSES, como tenemos siempre la preocupación de lo que sucede en el campo. Desde hoy también con la pequeña y mediana empresa, aquí con Guillermo, con preguntas que nos van a ir ayudando casi como una guía para saber qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se hará. Entiendo que es poco el margen quizás para nuevos cierres, ¿no? Para pequeñas y medianas empresas, sobre todo de algunos sectores que han sido tan castigados en el último año. Sí, la verdad que se están tomando medidas en forma permanente, la situación es una situación que hay que ir siguiendo, estamos en una situación de pandemia muy compleja. Los objetivos del gobierno siempre han sido los mismos, cuidar el trabajo, la producción, el mercado interno, hacer todo lo necesario para fortalecer la reactivación productiva. Pusimos en marcha en este contexto difícil un programa que tiene que ver como el Repro 2, el que ayer se inició y durante esta semana va a permitir fortalecer la situación de las empresas que están en una situación más compleja. Por supuesto que estamos midiendo todo lo que tiene que ver con la situación de apertura, ¿no? de ciertos sectores. El programa lo que permite es fortalecer la situación de los empresarios y empresarias y de los trabajadores de los sectores que están más golpeados, más castigados. Sí, está clarísimo que hay sectores que son más golpeados que otros. Empezamos con las preguntas que nos sirven de guía. Momento PYME. De esto se trata, el espacio para las pequeñas y medianas empresas, para que ustedes, que son parte de ellas y que están preocupados, aquí puedan tener también un canal de consultas o un canal de recuerdos de lo que ha sucedido últimamente. Después de las restricciones, como primera pregunta, ¿cuáles son las herramientas que se han generado para asistir a esos sectores más afectados? Algo hablaba ya desde el Repro 2 y es el punto más importante, entiendo. Sí, bueno, justamente, ¿no? Es poner en marcha instrumentos, herramientas que acompañen a los sectores que están en una situación crítica. El Repro ya estaba activo, tenía una agenda de ayuda a las empresas y empresarios que tenían una situación difícil. Lo que se hizo ahora es fortalecer el programa con un aumento de 12.000 a 18.000. De 12.000 a 18.000, incorporando a los sectores críticos de gastronomía. Los monotributistas y autónomos son los sectores que hoy están un poco más afectados por las últimas medidas que se tienen. Se hizo un esquema simplificado para que 12.000 a 18.000 pesos por empleado de la empresa. Sí. Exacto, es lo que se hizo, es armar un esquema simplificado, son de 12.000 a 18.000 pesos, lo que permite es acompañar y ayudar. Esos 12.000 pesos, 18.000 pesos van directamente a la cuenta sueldo de los trabajadores y trabajadoras de las empresas de estos sectores que están en crisis. Insisto con esto, sectores como el de la gastronomía que se han fortalecido y luego tienen que ver con todos los sectores, el turismo, la cultura, que son los sectores que en todo el mundo y en la Argentina, por supuesto, vienen teniendo una situación más compleja. Los primeros damnificados porque ahí han sido los primeros cierres. Vamos a una segunda pregunta. Está claro que ha habido, si bien no hay una receta, hay cuestiones que se han repetido y, por ejemplo, es lo cultural, el turismo, la gastronomía. Justamente, el Repro 2 es esa ayuda económica para salarios de trabajadores hasta 18.000 pesos. Los sectores son estos, son turismo, cultura, actividades recreativas que pueden ser variadas, ¿verdad? Gastronomía y salud. Bueno,
Esos son los sectores un poco que están en situaciones más complejas y son los que ahora en este mes se incorporan para el pago de los sueldos de abril, y eso es importante porque se abrió ayer el periodo de inscripción al programa durante una semana hasta el lunes de la semana que viene. A diferencia del ATP, pasemos a una tercera placa, a diferencia del ATP que fue lanzado en ese momento de fase 1 de cuarentena, el Repro 2 está específicamente dirigido. ¿Cuáles son los requisitos para tramitarlo? Bueno, los requisitos que tienen para la tramitación del CEPRO, primero es que el empresario o la empresaria tiene que incorporarse a la página de la AFIP. En la página de la AFIP se accede al programa. Se ha simplificado ahora y el requisito más importante es que tengan una caída en la facturación mes contra mes. Por supuesto, como el año pasado fue un año de pandemia, la comparación se hace del mes de abril de 2021 contra el mismo mes de 2019. Ese es el esquema fundamental. Son para empleadores, monotributistas y autónomos hasta 5 trabajadores, y la inscripción es a partir de la página de la AFIP. Muy bien, bueno, listo los requisitos entonces. Vamos a una siguiente placa. Aquí en esta sección nueva, el espacio para las pymes que no hay que olvidarlas ni mucho menos. Bueno, justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Que la facturación haya sido 20% menor o a igual periodo 2019. No es no está relacionado al 2020 porque ya estamos en abril. En abril del 2020 no era medida, ya estaban las grandes restricciones y esto que ya Guillermo estaba diciendo. Sí, ¿no? Lo importante ahí, Ariel, es que presentan el CBU porque este programa, la asistencia va directamente a los trabajadores y a los trabajadores de estas empresas. En el fondo es una réplica en términos de la modalidad de lo que era el ATP el año pasado. Sí, está claro. Bien, última placa, creo que tenemos allí para terminar de definir lo que se hace y lo que han podido hacer. ¿Cómo hicieron las pymes que se reconvirtieron para enfrentar la pandemia? Vos sabés, Guillermo, que el año pasado hablábamos mucho de estos temas. Es obvio que cualquier escenario o cualquier ejemplo de reactivación hay que agregarle enseguida términos como incipiente, naciente, es todo de a poco, ¿no? Pero teníamos o hemos mostrado ejemplos de cómo algunas pymes consiguieron de alguna forma, bueno, justamente reconvertirse, buscar una manera que es muy a la Argentina, ¿no? Muy de que la crisis lleve verdaderamente a la oportunidad distinta. Es muy a la Argentina y muy a la pyme, ¿no? También, porque la pyme lo que tiene la capacidad es de reconvertirse rápidamente, ser flexible y demás. Es algo que requiere mucho una situación como la pandemia. Nosotros pusimos desde el Ministerio 10 días después de poner en marcha la cuarentena del año pasado, en marzo de 2020, un programa para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, particularmente para que produzcan todos los insumos y equipamientos necesarios en el marco de la pandemia. Han sido muchísimos los casos: barbijos, camisolines, respiradores, todo lo que tiene que ver con los equipamientos y los insumos vinculados a las terapias, a las unidades de terapia intensiva. Y hay casos que son, por supuesto, esta semana apareció lo del laboratorio Richmond, una pyme en la Argentina que está hace 76 años y que va a producir, esperemos en el corto plazo, la vacuna, o estos barbijos que son los barbijos del CONICET, como se conocen, que es una pyme de La Matanza, que en el año 2019 prácticamente no podía pagar los salarios de sus trabajadores y sus trabajadoras, y lo que a partir de una reconversión, acercándose a las universidades del conurbano, al CONICET, buscó producir una innovación. Hoy estos barbijos son recontra demandados. Y luego otro ejemplo de una pyme, por ejemplo, biocientífica, es una pyme biotecnológica que produce los test rápidos, digamos, que se necesitan, muy importantes, que antes se importaban totalmente y que hoy lo están haciendo. La verdad que las pymes en la Argentina han hecho muchísimas innovaciones y reconversiones para producir en el marco de la pandemia. Sí, como tantos locales gastronómicos que no tenían entre sus principales recursos la venta por envío a domicilio y tuvieron que hacerlo. Incluso hay algunos salones de fiesta, ¿no? Que si pueden tener el lugar, se han reconvertido hacia esa forma. Bueno, esto es lo que decías recién, ¿no? Sí, claro, esta es biocientífica, esta pyme que hoy tiene la aprobación del ANMAT y ya le está vendiendo al Ministerio de Salud de Mendoza. Son muchos casos como el de esta empresa. Muy bien. Bueno, Guillermo, has tenido un trabajo fuerte en el 2020, lamentablemente seguirá.
trabajo fuerte en 2021. Para todos ustedes que trabajan, que tienen la pyme o que trabajan en la pyme, acá habrá un espacio para empezar a tener preguntas y que aquí día a día, martes a martes, Guillermo Meredith, secretario de la pequeña y mediana empresa y emprendedores de la Nación, pueda contestarlo. Gracias y te esperamos la semana próxima. Muchas gracias. Ya será habitual. Muchas gracias. Un gran abrazo.